Está el problema que podemos evitar y está el problema que no podemos evitar. Está el problema que nos buscamos nosotros a causa de hacer cosas desordenadas y está el problema que viene porque la vida es así. Me explico, ¿vale? ¿Me dejáis? Yo quiero sentirme libre con vosotros. Vosotros sabéis que Burgos, Castilla, pero Burgos es una tierra fría y dura, lo sabéis, ¿verdad? Allí hay dos estaciones, está la estación de invierno y la estación de tren. Y ahora, este tiempo atrás, ha hecho un frío por allí increíble. Pero imagínate en estos meses de enero, que hace una noche como 7 o 8 grados o 10 grados bajo cero. Y de repente, voy yo donde mi compañera y le digo, chica, me voy a dar un paseo. Y salgo a darme un paseo por la noche con 10 bajo cero, pero como en camiseta de tiras. Y cuando me estoy andando por la calle digo, hace fresquillo. Y ahora me tiro una hora dándome ese paseo por la calle, en Burgos, a 10 bajo cero, y al día siguiente pasa lo que tiene que pasar, y es que amanezco con una pulmonía doble. Y ahora voy yo, enfermo en la cama, tirado lleno de fiebre, con una pulmonía doble, y le digo al Señor, Señor, ¿por qué me has mandado esto? Y el Señor, si me podía responder en mi propio lenguaje y que yo escuchara, me diría, yo no te mando nada. Fuiste tú que te querías parecer a la película de John Rambo, en la primera entrega, cuando está en la montaña con una camiseta de tiras, te olvidaste que es una película, todo eso que es ficción, y quieres imitar a ese hombre. Y no se te ocurre otra cosa que darte un paseo con 10 bajo cero con una camiseta de tiras. Lo normal es que al día siguiente tengas una pulmonía doble. Por lo tanto, ahora hago una pregunta, ¿se podría haber evitado ese problema? Sí se podía evitar. No era un problema que viniera o una prueba de parte de Dios o un trato de Dios. Es la consecuencia a un desorden, a algo que estoy haciendo mal y me genera una serie de situaciones que después están desordenadas. Entre comillas, me gustaría decir una palabra, ¿me permitís? Amén. Muchos de nosotros, en alguna ocasión de pasarlo mal, hemos llegado a decir al Señor, a causa de esta crisis económica, que por qué hacía eso. Bien cierto. Pero te voy a decir lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Dios siempre da abundancia cuando después va a venir escasez. En la Biblia hay muchas crisis económicas. Bueno, no pone crisis económica, pone hubo hambre en la tierra. Eso sí que es una crisis. Porque que no tengas para comprarte un traje y añadirlo a los 7 o 8 que tienes, o un par de zapatos y añadirlo a los 20 que tienes, o que no tengas para irte a un restaurante de lujo, eso no es crisis. Pero que quieras comer, abras el frigorífico y no haya comida, eso sí es una crisis. La Biblia está llena de situaciones así, pero recuerda siempre que Dios dio 7 años de abundancia para guardar, para cuando vinieran los 7 años de escasez. El problema no ha sido que Dios no nos ha dado suficiente, sino que no hemos administrado de forma correcta. Cuando Dios nos dio, no guardemos ni ahorremos, sino que malgastemos. Y viniendo la crisis, después nos faltó. Por lo tanto, no es que haya que hacer una queja contra Dios o preguntarle por qué. Más bien tenemos que pedirle perdón por ser malos administradores de lo que Él nos ha concedido. Y no es lo mismo culpar a uno que culparte a ti. ¿Vamos entendiendo un poquito el asunto? ¿Les parece bien? ¿Me dejáis seguir? Dejando esto claro, mirad, hay situaciones que podemos evitarlas andando o actuando correctamente, pero hay otro tipo de situaciones que no se pueden evitar. Por ejemplo, te levantas por la mañana, coges a tu niño de 5 o de 6 años y lo llevas al colegio. Estás haciendo algo correcto, algo que está bien, pero de repente tu niño, por ponerlo al lado de amigos o compañeros de clase que están incubando un sarampión o una varicela, el niño también coge la enfermedad. La pregunta es, ¿se podía haber evitado eso? La respuesta es no, porque usted no tiene capacidad para ver o distinguir unos gérmenes microscópicos y usted hizo lo correcto, que es llevar al niño al colegio, pero cuando estaba haciendo lo correcto, pasó algo que usted no podía ni preverlo ni evitarlo.
Ahora entendemos que hay dos tipos de crisis, dos tipos de tribulaciones o dos tipos de problemas. Es el problema que nosotros nos creamos cuando andamos desordenadamente y el problema que viene sin poder evitarlo. Que estás intentando hacer bien las cosas, pero a pesar de ello te vienen situaciones de las cuales no tienes el control. ¿Y qué hacer cuando te sucede esto? Hay personas en esta tarde y en este lugar que cuando les viene un problema que no pueden evitar, están afectando esa crisis de una forma resignada. Han llegado a la conclusión de que no tienen ninguna capacidad de dominio sobre el problema que está viniendo, sobre esa enfermedad, sobre esa crisis, sobre esa aflicción o sobre esa amargura, y lo único que están haciendo es intentar soportar ese dolor, esa enfermedad, ese sufrimiento, pero con una actitud de resignación pesarosa. Te quiero decir algo. Si quizá en esta tarde hay personas que están aguantando así el dolor y la tribulación, te voy a mostrar que quizá haya otras formas de enfocar el dolor conforme a la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Hay personas aquí, y no lo digo porque sea profeta, sino simplemente por simple cálculo matemático. Somos muchos, algunos tiene que haber. Todavía hay profetas, entre comillas, que vienen a una iglesia y dicen, aquí hay alguien que le pasa algo en algún momento. Y dice, lo estoy sintiendo. Y sale uno, a mí me pasa algo, yo soy ese alguien que en algún momento me sucedió. Y claro, siempre tienes que acertar. Ya lo cogeré. Porque siempre hay algo que pasa algo y que lo está pasando muy mal. ¿No habéis escuchado esas profecías? Sí, aquí hay una hermana que está pasando un problema y está sufriendo mucho, pero Dios te dice, yo estoy contigo y te amo. Si no me dice eso el Señor, no me entero. Ya lo cogeré, ya. Hay personas que hoy en día están pasando ese dolor, esa tribulación y esa aflicción, no solamente con un enfoque de resignación, sino con un complejo de victimismo. El consabido, pobrecito yo, siempre me pasa aquí. Hay personas que están teniendo una vida tan difícil, con situaciones tan dolorosas, que han entrado en una lástima o en una autoconmiseración, que cuando se ven a sí mismos o a sí mismas, se ven con tantos problemas, con tanto dolor, con tanta aflicción, que han llegado a la conclusión de que pareciera ser que tienen mala suerte. Y empiezan a lamentarse diciendo, siempre me toca a mí, siempre soy yo, siempre estoy igual, parece ser que los problemas cogen vez y número para venir a mi casa. Normalmente cuando la mujer se encuentra en este estado de autoconmiseración o lástima, se suelen, esto lo digo a las hermanas, se suelen poner un pijama enterito, meterse en casa, intentan aislarse y comer dulce, en este caso, chocolate. Cuando tú las dices, por ejemplo, están en esa situación melancólica, chica, échame café, saltan como un resorte. Y dicen, siempre me estás pidiendo cosas, me vais a gastar el doble, me gustaría irme 3 días a una isla desierta para estar tranquilo o tranquilo. Aquí se ve que no hay ninguna hermana que haya dicho cosas así. Cuando a nosotros nos pasa una situación como esta, pues nosotros no hacemos eso. Nosotros nos solemos ir a una montaña o a un lugar solitario. Yo tengo un montón de arena detrás de mi casa, con un descampado, esa es mi montaña, allí voy y empezamos a meditar. Amén. Amén. Hay personas que están enfocando el dolor y la amargura. Quiero que vayan cogiendo el hilo del tema porque es muy importante. Con un concepto, un enfoque de resignación, con un enfoque de victimismo, el consabido pobrecito yo. Pero hay personas, y esto es fuerte porque esto es real, que están creyendo que lo que están viviendo ahora es el castigo o la venganza de Dios por un error cometido en el pasado. Y mira, en una ocasión yo he dado el privilegio de aconsejar a personas, de ejercer consejería, y fijaos
qué situación real me contó una persona. Esa persona estaba de luto porque había partido un familiar muy cercano. Estaba de hospitales porque un sobrino, un hijo de su hermano, estaba en un momento crítico. Estaba pasando una crisis económica tan grande que prácticamente no tenía para comer. Y en esa situación me pidió ayuda, me pidió consejo, me pidió una salida. ¿Y sabe lo que decía esta persona? Me decía: Raúl, mira lo que me está pasando, estoy llevando el luto de un familiar cercano ha partido hace poco. Pero no es solamente lo que me está pasando, el dolor que estoy llevando. Un sobrino, un hijo de un hermano mío está enfermo hasta tal punto que está peligrando su vida. Pero no solamente me está pasando eso, Raúl, estamos pasando una crisis económica tan grande que no tenemos prácticamente ni para comer. Y he llegado a una conclusión. He llegado a la conclusión que todo lo que me está pasando, la pérdida del ser querido, la enfermedad de mi familiar y la crisis económica, es el castigo de Dios por un error que cometí ese tiempo atrás.